Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar grabando el últimos capítulos, el 4 y el 5 de Biología de Undécimo, acerca de las sucesiones ecológicas y desarrollo sostenible. Para eso voy a compartirles la pantalla y nos vamos a ir a la unidad didáctica del libro que tienen ustedes. En videos anteriores expliqué lo que era el proceso de sucesión ecológica. Ahorita vamos a explicar lo que es el proceso de la importancia de la sucesión ecológica y la restauración ecológica, ¿verdad? Todo lo que hemos estado hablando. La unidad didáctica en la página 125 nos habla del principio de la sucesión ecológica, tiene importancia práctica para el hombre. Cualquier cambio que sea arado y luego abandonado presenta una secuencia de vegetaciones sucesivas. Principalmente al hablar de sucesiones ecológicas, vamos a estar hablando de secuencias de vegetaciones y aquí la importancia de las plantas para el ser humano. Las plantas son vida, generan removimiento de sales minerales, generan alimentación, generan oxígeno, son organismos muy importantes para el ser humano. Dice, y con ellas especies de animales diferentes para cada secuencia de vegetales. O sea, los animales herbívoros ayudan a mantener las poblaciones vegetales en equilibrio, ¿verdad? Porque no pueden crecer desmesuradamente. Entonces, estas poblaciones ayudan a crecer ayudan a mantener, perdón, estas poblaciones en equilibrio. Dice, todo cambio de los caracteres físicos y biológicos del ambiente afectará evidentemente a todas las especies de las poblaciones y comunidades en distinto grado. Todo cambio va a afectar a las poblaciones, todo cambio. Veamos la presentación que les estaba demostrando en videos anteriores acerca del río Turrialba. Genera una gran perturbación climatológica, ¿verdad? Obviamente, Turrialba por ser nuestro entorno más cercano a nosotros, tanto para las personas. Veamos aquí el centro de Turrialba, aquí convivimos todas las personas, aquí tenemos todo lo nuestro aquí en Turrialba, pero el río no nace en el puro centro, no nace siquiera debajo del centro de Turrialba o cerca, nace a varios kilómetros hacia el norte, hacia el noreste de Turrialba. Y de ahí son otras poblaciones, porque aquí hay otras poblaciones que han perturbado. Si nosotros vemos esta fotografía, vean ustedes estos claros que hay, eso es la finca de Aquiares, ¿verdad? Que por el desarrollo totalmente normal que tiene la finca de Aquiares ha perturbado el río, ¿verdad? Y eso también provoca algunas perturbaciones. Hay diferentes pobladores, Pacayas, Capillades, y a este lado también hay poblaciones que afectan y perturban el río. Hay cambios en el ecosistema. Cerca del río podemos ver claros aquí en este lugar, ¿verdad? Que eso indica desarrollo, principalmente en ganadería, ¿verdad? Esos cambios van a perturbar y lo que van a traer son consecuencias negativas para nosotros, los pobladores del centro de Turrialba, ¿verdad? Eh, Vemos aquí diferentes soluciones que hay. Volvemos a la unidad didáctica y hablamos ahora de restauración ecológica. Y vea lo que dice aquí. La restauración ecológica se define como el proceso de alteración intencional del ambiente, en el que se habilitan varias especies nativas a fin de establecer un ecosistema definido, natural e histórico local. Con este proceso se pretende imitar la estructura, función y diversidad y la dinámica del ecosistema original. Ese es el proceso de restauración ecológica. Todo esto que yo subrayé va a ser
la definición de la restauración ecológica, que por supuesto debemos de ya tomar cartas en el asunto a la restauración, porque ya es mucho, ya hemos causado muchísimo daño a los procesos. Toda la presentación que les introduje, se ve todo el daño humano. Somos una población muy destructora que le hemos causado con el afán desde la revolución industrial hasta el momento de producir y producir y de producir desmesuradamente y generar mucho dinero para unos pocos personas. Hemos destruido ambientes y hemos causado muchísimo daño desde todo punto de vista. Hemos causado muchísimo daño. La agricultura, que todo el mundo diría, pero es importante, claro que sí, la agricultura es importante, pero vamos a ver más adelante agricultura sostenible, ¿verdad? No este tipo de agricultura que con el afán de producir y producir para enriquecer a pocas personas, estamos generando la destrucción de muchos ecosistemas. Ese es el problema, que hay muchísimos terratenientes que buscan destruir ecosistemas. Como podemos ver aquí, la tala y la quema de árboles se realizan con fines comerciales. El problema es ese, muchachos, que para comercializar, para producir y producir en masa, y ojalá vender a nivel internacional, se destruyen grandes ecosistemas. Ese sería el enorme problema que hay. Y para eso tenemos una solución que es la restauración de los terrenos o la restauración ecológica. Y aquí vienen en la unidad didáctica la definición. Pero también dice que el proceso de restauración es inducido, o sea, generado por el hombre, por las personas para recuperar las condiciones ambientales, flora, fauna, clima, agua, suelo y microorganismos del ecosistema perturbado. Ya el, ya el ecosistema está enfermo. Turrialba en sí, todo el ecosistema hacia el norte, todo el ecosistema cercano al río está enfermo, ya ha sido destruido por poblaciones anteriores a nosotros. Ahora, nosotros como individuos actuales debemos de restaurarlo, pero la restauración no es solamente llegar y sembrar árboles a lo loco, desmesuradamente, sin ninguna planificación. Vea lo que dice. Un proyecto de restauración inicia con un diagnóstico del estado del ecosistema degradado. Ojo, un diagnóstico. Debemos de hacer un diagnóstico y una planificación. Una planificación es importantísima. Por eso, permítanme pasar, me permití darles estos mapas que son cartográficos, mapas cartográficos. Con esto que podemos ver aquí, si nosotros vemos un mapa cartográfico, cómo se lee, cómo se enseña, vemos que las partes centrales están las partes altas, ¿verdad? Las partes más altas. Eso es un mapa cartográfico, así se lee, yo creo que es muy fácil de comprender, ¿verdad? Las partes más altas, que obvio, esto es un dibujo, pero ya en la vida real son otras cosas. Y como podemos ver, también hay diferentes mapas que, permítanme mover esto, se puede ver el mapa de inclinación de pendiente. Para nosotros aquí en Turrialba tenemos pendientes muy pronunciadas. Por nuestra topografía, Turrialba presenta muchísima pendiente. Y como tenemos un río tan problemático, porque nuestro río es problemático. Yo me refiero específicamente a la ciudad de Turrial, ¿verdad? Específicamente a nuestra ciudad, de nuestro ecosistema. Aquí se ve plano, pero realmente todo esto son pendientes, todo esto son pendientes y ya prácticamente destruidas, generadas por el ser humano. Vean ustedes, algunas naturales. Todos conocemos la destrucción, la acidificación que está provocando el volcán y también eso ayuda a acidificar el agua y a generar destrucción en las infraestructuras y hasta en el mismo suelo, ¿verdad? De nuestro cantón. Lo podemos ver, nuestro cantón, el problema del cauce del río
es la escorrentía que trae, la socavación del terreno, ¿verdad? Ese es el problema. Y que como mito turrialbeño está buscando pasar por el centro de Turrialba, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un problema y ya debemos de restaurarlo. Pero restaurar no significa sembrar árboles a lo loco de este lado que puedan provocar competencia con las especies nativas del ambiente, sino que debemos de diagnosticar y controlar ese proceso. Dice que, bueno, inicia con un diagnóstico del ecosistema degradado y una definición de los resultados que se pretenden. Toma en cuenta el proceso, dura varios años, no es solamente eh, que a una reunión de la municipalidad y listo, ya tenemos el plan. Este es el problema, la desertificación. La desertificación es, se talan los árboles y completamente destruido el suelo, donde empiezan a haber sedimentación, caen al cauce del río y eso produce escorrentía. Entonces dice que es necesario implementar estrategias de recuperación denominadas restauración ecológica sistémica. Los términos se le van agregando más palabras y todo lo que significa va a ser lo mismo. Eh, recuperación, restauración, o sea, una planificación bien hecha, bien asistida. En este caso, la palabra asistida es inclusive la cartografía, los cartógrafos, que no solamente van a servir para medir terrenos y cobrar muchísima plata por sacar un plano del terreno, sino también nos pueden ayudar en cómo restaurar Turrialba, cómo hacer de Turrialba que este río no sea tan destructor, sino planificarlo de la mejor manera para que este río sea más bien fuente de turismo, como antes, que habían hasta pozas y nosotros nos bañábamos en el río, o inclusive jalábamos agua desde el río hasta Colorado para hacerla potable. Hoy en día eso no se puede hacer. Dice que el proceso de ayuda a la recuperación y gestión de la integridad ecológica de un espacio. Esa es la definición de restauración. El término de restauración tiene por precursor al silvicultor Aldo Leopold, quien luego de trabajar en el Servicio Forestal y el Departamento de Agricultura y Economía de los Estados Unidos, ese término ya, la restauración, fue generado por ese hombre, Aldo Leopold, norteamericano. Si él mismo vio la importancia de restaurar, ya no de destruir por destruir. Ahora, con muchísimo más razón, nosotros aquí en Turrialba, hablamos de Turrialba, porque generamos simplemente o vemos la destrucción que está ocasionando el río. Y muchos nada más se rasgan las vestiduras diciendo pobrecitos o culpa de ellos porque viven cerca del río. Y eso no es así. Si el río destruye el centro de Turrialba o destruye las casas, va a causar problemas para todos nosotros y hasta para todo el país, ¿verdad? Después dice, generando así un modelo de sostenible e integral que contemplaba trabajos de silvicultura, o sea, de bosques, manejo y protección de vida silvestre. Todo lo que se menciona aquí, yo lo saqué de un video de YouTube que hablaba acerca de la importancia de, bueno, en este caso, definir la identificación del problema. Tenemos un enorme problema de ecosistema y ese ecosistema, ese enorme problema está ocasionando un problema en la sostenibilidad económica de nuestro cantón. Y muchos de nosotros simplemente dicen, pobrecitos los que viven en Turrialba, porque de por sí a mí no me toca. Yo he escuchado comentarios de decir, cómo yo vivo en Colorado, cómo yo vivo en Nochebuena, cómo yo vivo en Azul, cómo yo vivo en allá en Santa Tere, en las partes más altas, a mí no me va a afectar un río. Pero ojo, tengan mucho cuidado, o en San Juan.
a mí no me afectan los ríos o en el recreo, pero hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Muchos dirán, si le pasa algo a Turrialba, yo me voy a Cartago. Esa será una solución eh, de muy poco tiempo, pero después será un problema para ellos, ¿verdad? Volvemos a la. Dice, bueno, dice que los responsables de los trabajos de restauración tienen que retirar los elementos contaminantes, tratar de reemplazar los suelos degradados, acondicionar el ciclo del agua. Ojo, el ciclo del agua también es importante y eso está afectando nuestro cambio climático, ¿verdad? El ciclo del agua, la que vimos en los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Dice, y reintroducir especies de plantas nativas, ojo, plantas nativas. Y aquí están, en el caso de los biólogos, de los ecologistas, de cuáles son las plantas nativas, porque muchos traemos especies de otros sitios, ¿verdad? De Guanacaste, de Limón o de otros lugares, hasta especies de otros países. Habían árboles aquí en el parque traídos desde la India, no eran especies nativas, en competencia o en co-desarrollo con especies nativas de Turrialba, ¿no? Que están acostumbrados a este clima, porque tenemos un clima intermedio entre el muy húmedo de Limón y el húmedo de esta parte del Valle Central, ¿verdad? Ahora dice que pasos a una adecuada restauración del ambiente degradado. Aquí vienen una serie de pasos. Diagnóstico ambiental del área degradada por restaurar. Y yo pienso que ya la municipalidad ya conoce esta problemática. Inventario biológico de los bosques naturales, no alterados por el ser humano, más bien cercanos al área por restaurar. Y esto ya hay muchas personas que están tratando de trabajar en esto, principalmente en Villalba. El inventario de la flora de diferentes estadios sucesionales más cercanos al área a restaurar. Y muchos me han comentado que ya diferentes especies de organismos, roedores, zorros, mapaches. Hoy en día, por ejemplo, aquí en el área de la Margot tenemos ya, se ven poblaciones de mapaches muy grandes, ya conviviendo con los seres humanos, ¿verdad? Antes en Turrialba eso no se veía muy común y eso era producto o es producto de la destrucción de hábitats y de especies y de bosques, perdón, y de fragmentación de hábitat de las montañas aquí en Turrialba y todo por el desarrollo de las poblaciones humanas. Ahorita hay animales de menor tamaño, mapaches, pero ya después podremos ver hasta animales como jaguares ahí o coyotes, que son los depredadores de ellos y que nos van a ocasionar un problema para nosotros, ¿verdad? O hasta algunas serpientes que son sus depredadores y pueden ocasionar problemas grandes a la población turrialbeña, ¿verdad? Pues como nosotros vemos algo muy pequeñito, puede ocasionar un gran problema para nosotros o para nuestros hijos. La recolección de semillas y la germinación de plántulas en modo adecuado. ¿No? El CAPI está teniendo un banco de semillas importantes a nivel mundial por aquello del cambio climático para restaurar no solo las áreas de Turrialba, sino todas las áreas nacionales y hasta internacionales. El área por restaurar debe generarse naturalmente y ser asistida mediante prácticas de enriquecimiento con especies claves que se deben simular la sucesión vegetativa. Entonces, si nosotros vemos la restauración ecológica, tiene que ver con sucesiones. Debemos de estar sembrando todas estas personas que tienen caña o cafetales, y ya casi se ven los menos áreas, deben de buscar o analizar qué especies naturales les sirven a sus áreas de cultivo, ¿verdad? De manera que no afecte su producción y que tampoco afecte el suelo del ambiente, ¿verdad? Recuerde que muchas plantas
necesitan petróleo, perdón, necesitan nitrógeno, ¿verdad? Y, por ejemplo, árboles de poro son grandes consumidores de nitrógeno y por lo tanto ellos le ayudarán a las plantas de café. Pero de un pronto a otro vemos que las personas destruyen todos los árboles de poro. ¿Por qué? Eso ya es planificación empresarial, no ecológica ni biológica. Cuando se habla de cómo iniciar un proceso de restauración ecológica, todo lo que dice la unidad didáctica tiene que ver mucho con la planificación o inclusive vean ustedes aquí una prospección. Prospección es un estudio de cuáles son, como dice aquí, qué especies son adecuadas para este sitio, qué especies me van a servir, porque no todas las especies sirven. Como les dije, no es sembrar por sembrar, ¿verdad? Y debemos de simular una sucesión ecológica. Anteriormente estuve hablando acerca del cuidado o la importancia que tienen los mapas cartográficos para este tema, ¿verdad? Se habló de sembrar las especies necesarias, hay estratos, árboles de estratos altos nos ayudan a la protección de la lluvia, del sol, ¿verdad? Porque si ustedes ven, Turrialba está siendo golpeada, mucha radiación solar, porque ya los árboles de altos estratos están siendo destruidos. ¿Y por qué? Porque sus ramas caen y destruyen. Vean lo que pasaba en el Catia, ¿verdad? Entonces, en lugar de controlar sus ramas, lo que hacen es destruir los árboles y eso va a ocasionar altísimo calor. Entonces, debemos de planificar muy bien lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ok, continuamos. Algunas estrategias o métodos locales de recuperación y restauración natural de los ecosistemas. Recuerde que los dos términos, recuperación y restauración, van a ser lo mismo, están íntimamente ligados, ¿verdad? La recuperación y la restauración, y casi que no hay definición, va a ser la misma, recuperar el ecosistema y restaurar el ecosistema, pero como ya hemos hablado, restaurar y recuperar un ecosistema no es simplemente ir a sembrar matitas o sembrar árboles a lo loco, ¿verdad? Sino se debe de planificar la mejor manera de cómo empezar a restaurar y recuperar eso. En la unidad didáctica vienen alrededor de, imagínense, 12 consejos. Estos son consejos. Primera y más importante, cambio del uso de la tierra, de uso agrícola a la regeneración de naturaleza, cultivo de la naturaleza. O sea, cómo se está viendo en esta presentación, cómo se vio, perdón, como aquí. Lo que se quiere es una ganadería y una agricultura sostenible. Eso es lo que se quiere en total armonía con la naturaleza, con los árboles. Eso es lo que se quiere. Con las especies nativas, con el bosque, porque son primero un controlador natural del clima, que está siendo tan afectado, controlador natural de los ríos para nosotros los turrialbeños. Gastamos millones y millones. Vean ahorita el trabajo que están haciendo aquí en el río Turrialba. Se gastan millones y millones de dólares en la construcción. Tenemos una pésima, tras de que tenemos una pésima desarrollo social y económico, también tenemos una pésima planificación ecológica, ¿verdad? Es para tener presente eso y debemos de cambiar el uso agrícola. Ya la agricultura no es como antes, simplemente botar la basura al río y que vea a ver el río qué hace. O botar los fertilizantes al río y el río ve a ver qué hace, el río abajo ve a ver qué hace. No. Dos, reforestación con árboles nativos de la zona. Para arriba de la montaña, cercanos al río, debemos de reforestar y no cortar porque va a ser más terreno para construir casas y mi finquita. No, no. Debemos de reforestar, debemos de ser sostenibles con ellas. Protección de áreas vulnerables, por ejemplo, humedales y laderas. En este caso, prácticamente casi todo Turrialba está encerrado en laderas.
todo Turrialba, no es si viven en Colorado, no es si viven en Nochebuena o en Esmeralda o arriba en el Alto de la Victoria, que ahí no nos va a pasar nada, no, ojo, mucho cuidado, no es solamente el agua, el viento también puede ocasionar problemas o inclusive terremotos. Todo eso nos pueden ayudar, ¿verdad? Restablecer árboles nativos, arbusto y cubierta del suelo. Estabilizar y luego restaurar las áreas erosionadas. Vea que todo se viene refiriéndose al suelo, ¿verdad? Y muchos ni les interesa eso. Lo que queremos es acabar con los barriales porque somos de mucho dinero y se nos ensucia nuestras tenis o se nos ensucia nuestra casa y no podemos permitir eso porque tenemos un estatus social. No, no, no. Nuestro estatus social es la protección de la naturaleza. Estabilizar y luego restaurar las áreas erosionadas, restaurar las praderas secas, controlar la propagación y eliminar donde sea práctica las especies invasoras, por ejemplo, la mosqueta roja, tipo de planta invasora, ¿verdad? Una especie no endémica de la zona. Permitir y proteger la restauración natural en el fondo del valle, áreas donde hay buena cobertura de árboles actualmente. Me acuerdo que en el Poró, como se tenían problemas de inundaciones en la plaza, se eligió sembrar árboles de sotacaballo. Sotacaballo es una especie de árbol de estrato medio. Cuando me refiero a estrato medio, serían este tipo de media altura, estrato medio, no son estratos altos. Sí hay poro que si se crece desmesuradamente van a ser de estratos altos, ¿verdad? El sotacaballo es de estrato medio y muy ramificado. Y lo que hace es que sus raíces son muy, eh, crecen y toman mucha área y amarran el terreno. Y eso lo que hace es proteger el terreno de la erosión, de la socavación del suelo. Y mismo en Amargot, allá abajo, hay varios árboles de sotacaballo y eso ha protegido bastante el suelo. Lo que pasa es que la erosión arriba y la escorrentía ha hecho que eso se caiga, ¿verdad? La eliminación del ganado, transformación de viejos huertos en hábitat y en áreas de alimentación para la vida silvestre. Ahí es donde tenemos que tener cuidado porque no podemos eliminar completamente el ganado, pero debemos hacer que sea sostenible para el ambiente. ¿Cómo? Más adelante lo veremos. Y así hay diferentes maneras de estrategias o métodos de recuperación y restauración de los ecosistemas. Eso debe de ser muy importante. No es solamente un problema de las personas que viven cerca del río o como he escuchado, hasta personas, no sé qué tienen en la cabeza, personas de decir de que el cambio climático solo afecta a los pobres. Eso me parece una mentalidad muy, muy pobre por parte de ellos. Ahora vamos a empezar la unidad 5. Analizar los procesos de transformación constructiva hacia el desarrollo sostenible y la resolución de problemas ecológicos locales y globales. Aquí indagar las soluciones, perspectivas, mitigación, compensación y reducción del cambio climático. Como he comentado anteriormente, y eso es algo que se ha visto, porque esto, Costa Rica, un país sustentable, es importante que lo lean. Lo vemos en todos los anuncios de televisión nacionales. Entonces nosotros asumimos que sabemos las cosas, qué es sustentabilidad, qué es un cambio climático, qué es el calentamiento global. Y muchos analizan eso con que yo tengo dinero, mi casa está protegida, entonces no me va a pasar nada. Y ojo, porque eso es un enorme problema, ¿verdad? Entonces, como he dicho en ciencias, muchos asumen que saben, pero a la hora de la hora no sabemos nada. Ya a la hora de poner todos estos conceptos en práctica, nosotros no sabemos nada. Debemos de tener mucho cuidado. Estoy buscando ya la teoría en la unidad didáctica.
y están en la página número 141. Y vamos a ver una pequeña reseña histórica del desarrollo sostenible. Ahí viene esta señora Gro Harlem. Vamos a ver, esta es la señora al cual se refiere la unidad didáctica, Gro Harlem. ¿Ella quién es? Bueno, ella fue, como dice, es una noruega. Y fue la ministra del Medio Ambiente, fue encargada en 1990 por la Organización de Naciones Unidas de redactar. No fue ella quien inventó, porque muchas personas que como la ven en televisión piensan que es una genio y no, fue la encargada de redactar el primer informe para preparar la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 2 años más tarde. Ahí desarrolló, perdón, el concepto de sostenibilidad en su informe un nuestro futuro común. Y ojo, ella llamó desarrollo sostenible a aquel desarrollo que es capaz, y bueno, lo vamos a subrayar, que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y las posibilidades de las generaciones futuras. Y todo el mundo dice, ah, no, esto es muy fácil. Y lo transcriben y como se dice, se aprende así. En la UNED siempre pasa eso. Se aprende las cosas de memoria y se vomitan en los exámenes y está bien, pero a la hora de la hora no está pasando esto. Queremos gastar y gastar y gastar como si no hubiese un mañana y como si nuestros hijos, ellos tienen que resolver el problema de sus necesidades en el futuro. Y eso no puede ser así. Y gastamos electricidad porque pagamos, y gastamos internet porque pagamos, y gastamos agua porque pagamos, y cortamos árboles y queremos nuestras casas que tengan un buen terreno. No queremos casas verticales, queremos nuestros carros, contaminamos aire y no nos interesa. ¿Y qué va a pasar con los hijos, con nuestros hijos? Y compramos las motos, ya hay hasta motos eléctricas de gasolina, ¿verdad? Entonces, esta señora fue que redactó el informe, pero ella no fue la que inventó, ella lo redactó, sino un grupo de personas, un grupo de ecologistas, y atrás de ellos, porque es que nosotros vemos, por ejemplo, en la parte de la Asamblea Legislativa, y muchos pensamos que ellos son los que piensan y ellos se lo creen así. Y en realidad ellos tienen un equipo de pensadores. Estamos viendo por la problemática nacional y son un equipo, pero como siempre, como son elegidos, ellos son los que salen en la televisión, ellos son los que salen en las fotografías, y entonces por eso es que se piensan que ellos son los inteligentes, pero realmente no lo son. Esta señora simplemente redactó y ella ya introdujo el término de desarrollo sostenible como suplir las necesidades a futuro. A futuro, vamos a irlo aquí. Y aquí vemos el concepto de sustentabilidad para adelantarme un poco. Sustentabilidad o sostenibilidad, ¿verdad? Porque el desarrollo, aquí tengo otra presentación, dice que sustentable es el proceso integral en que se busca que los tres ámbitos, el social, el económico y el medioambiental, tengan compromiso y responsabilidad con los patrones de consumo que determinarán la calidad de vida, y así velar porque los patrones de consumo actual no afecten el bienestar de las generaciones futuras. Y para el desarrollo sostenible es el proceso en el que se busca el equilibrio entre los tres ámbitos. Ojo, estoy hablando de equilibrio entre los tres ámbitos: social, económico y medioambiental, bajo un mismo nivel estándar. Al hablar aquí de equilibrio se hace un poco más complicado el asunto. La sustentabilidad tiene que ver con el futuro. Entonces, sí hay una pequeña diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad, pero ya al hablar del medio ambiente va a ser prácticamente lo mismo. Y va a desarrollar estos tres círculos que la sociedad, nosotros debemos desarrollarnos.
Claro que es importante que la sociedad, que el mundo se desarrolle. Para desarrollar la sociedad debe tener una economía estable y sin embargo vea que en todo momento hay problemas económicos. Suben las cosas, no suben los salarios, se aumenta el horario de trabajo, cada vez se hacen más complicados los trabajos, cada vez se pide más requisitos para trabajar, etcétera, etcétera. Y el medio ambiente, que como vemos es súper importante, porque para el caso de Turrialba, y no solo Turrialba, sino vemos en las noticias cómo está pasando a nivel nacional, cuántas carreteras se destruyen a nivel nacional, cuánto economía o cuánto gasto representa para el gobierno que el medio ambiente le esté cobrando a la sociedad lo que le está causando, la destrucción de sus terrenos, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto. Eso fue lo que introdujo esta señora en los acuerdos o en el informe Brundtland. Se llama el informe. El informe que ella lo escribió se llama el informe Brundtland. Eh, bueno, en algún lugar de esto lo menciona, ¿verdad? Del informe Brundtland generado en esta reseña histórica de cómo inició todo eso de desarrollo sostenible. Y muchas personas lo dicen, no, es muy fácil, para eso yo lo hubiera hecho. No es algo sencillo, porque vea que muchas personas entienden todo esto a gastar electricidad, ahorrar electricidad, no gastar en petróleo, pero todavía continúan en eso. Las personas continúan en eso. Y para ir tal vez cercanos, o van en moto o van en carro y es algo muy cerquita, ¿verdad? Bueno, en algún lugar viene lo del informe Brundtland. ¿Qué es esto? Que propone el desarrollo sustentable, porque ya ese informe ya empieza a globalizar lo que es el desarrollo sustentable, ¿verdad? Como vía de solución a la problemática ambiental existente en el planeta. Y a su vez, el desarrollo sustentable considera que la protección del medio ambiente y el desarrollo económico deben de ir a la par. Es decir, uno debe ir en crecimiento medio con el otro, o sea, deben de ir en constante equilibrio los dos, tanto el desarrollo ambiental entre el medio ambiente como el desarrollo económico. Esta es una fotografía de la Conferencia Internacional del Medio Ambiente, ¿verdad? Y eso fue celebrado en Río de Janeiro del 13 al 14 de junio de 1990. Desde ahí ya empieza a haber una problemática de qué está sucediendo, ¿verdad? Con esto. Entonces, el desarrollo sostenible se prefiere hablar de desarrollo sostenible que desarrollo sustentable. Y dice satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y comprometer las posibilidades del futuro para atender nuestras propias necesidades. Muchos, como el ser humano es tan odioso, lo que queremos es todo para nosotros, mi casa, mi trabajo, mi carro, mi economía, mi dinero, y no me importa a los demás porque todos pensamos así de una u otra manera y sin pensar que estamos ocasionando un daño. Eso es lo que decía en el informe Brundtland y el concepto de desarrollo sostenible. Ese informe se llamaba así, Nuestro Futuro Común. Perdón. Hablan un poquito sobre qué era el informe Brundtland y qué temas tocaban ahí. Pues todo este PDF habla de eso, de los temas a tratar. Ve aquí, temas a tratar. El crecimiento acelerado de la población teniendo en cuenta, ojo, el crecimiento acelerado de la población. Las personas de mi edad y de mi edad hacia abajo, hacia atrás, teníamos hijos sin ninguna planificación, 3, 4 hijos. Y para atrás habían personas que tenían hasta 15 hijos sin ninguna planificación, ¿verdad? Pero habían temas a tocar: vivienda, alimentación, recurso energético y de salud, ¿verdad? Y todos estos temas son importantísimos, ¿verdad? Para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo social y económico.
El de vivienda, ¿cuánto cuesta comprar una casa? Un terreno, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Y ahora eso ya no es tan importante para nosotros, pero es realmente trascendental. ¿Cómo ganamos cada uno nuestro dinero para la vivienda? ¿Cómo ganamos cada uno nuestro dinero para la alimentación, para el recurso energético? ¿Verdad? Las propuestas a tener, la reducción de los niveles de pobreza y el mejoramiento del nivel educativo. Hay muchas personas jóvenes y hasta adultos que se intentan concientizar porque estos son temas de concientización y aún así no lo toman en cuenta, porque lo único que ven en el nivel educativo es el examen, mi nota, un 100, como les he comentado, eso no es importante, lo importante es el porcentaje y ya, pero no hacen conciencia de lo que es a futuro el cambio climático, ¿verdad? Ahí viene una reflexión por medio por tiempo, no la voy a poder leer. Dice que el proceso por el cual se preserva, conserva y protege el medio ambiente para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. Y ahí viene hablando cosas muy importantes, principalmente la restauración y reparación del medio ambiente o las guerras frías que hemos obtenido. Entonces, el desarrollo sustentable, vamos a ver que tiene que ver con los tres pilares: la economía, la sociedad, perdón, el medio ambiente, la sociedad y la economía. Y vean ustedes las flechitas, que todo va interrelacionado, y que, y que nuestro planeta es un rompecabezas y que cada piecita es importante. Por eso a mí me parece tan odioso cuando hay personas que dicen, ah, si se destruyen la casa, ellos tenían la culpa por vivir cerca del río, porque eso es una pieza de rompecabezas que va a hacer falta. No, no lo vamos a poder formar. Eso es muy problemático, que piensen, poblaciones que piensen de esa manera, ¿verdad? Ahí viene la diferencia entre desarrollo sustentable y sostenible, pero eh, se prefiere hablar mejor de desarrollo sostenible. Vamos a la unidad didáctica que dice que es el desarrollo sostenible. La sostenibilidad, que recordemos, y voy a desarrollar la palabra sostenibilidad. Ah, bueno, aquí viene el informe Brundtland, ¿verdad? Nuestro futuro, que buscaba las soluciones a la vivienda, a la energía, a la educación, todo eso. Sostenibilidad es satisfacer las necesidades presentes viendo hacia el futuro, que también nuestros hijos. Yo quisiera que mi hijo, que tiene 6 años ahorita, tenga las mismas condiciones de trabajo que tenemos ahorita. No solamente una fábrica de bolas aquí en Turrialba. Necesitamos más desarrollo. Todo el tiempo en la Radio Cultural de Turrialba, 89,9.1, ¿verdad? Se habla del desarrollo social en Turrialba y todos queremos el desarrollo social, pero ahorita estamos viendo como problemática este desarrollo medioambiental, porque nosotros no vivimos en una burbuja, vivimos alrededor de montañas. Basta con ir en bicicleta e ir a hacia San Rafael Santa Cruz o Verbena Norte y volver a ver hacia abajo y vemos que Turrialba está metido en un valle, no en un hueco, como dicen los jóvenes, en un valle. Turrialba es importante para todo el país. Turrialba es muy importante y anteriormente fue una vía, una arteria de comunicación muy importante. Y si no lo creen, tápese en una arteria o obstruyan cualquier arteria de su cuerpo. En cualquier momento se les hará una obstrucción ahí y tendrán que ir al hospital, la mínima que sea, o un pequeño vaso capilar y empezarán a sangrar. Así fue Turrialba, ¿verdad? Lo que pasa es que por diferentes situaciones políticas lo dejaron aparte, pero Turrialba sigue siendo muy importante para el desarrollo del país y para nosotros, los que vivimos en Turrialba. Pero debemos de tener esa sostenibilidad en nuestro cantón y en nuestro país. A eso es lo que se quiso referir el informe Brundtland, ¿verdad? Y no es simplemente decir, "Ah, es muy fácil, eso yo me voy a sacar un 100 en el examen". Sí, estoy seguro que se saca un 100, pero debemos de hacer conciencia de esto.
La sostenibilidad ambiental, yo creo que eso es muy fácil, se lo tendremos que definir. La sostenibilidad social y la sostenibilidad económica son los tres pilares del desarrollo sostenible. Características específicas del desarrollo sostenible. Cuidado si no les piden las características. Pero como le digo, esto es conciencia. Mantenimiento y mejora del sistema ambiental por parte de la actividad económica, así como la calidad de vida de todos los ciudadanos. Utilización de los recursos eficientemente, ojo, utilización de los recursos eficientemente y la promoción del reciclaje y la reutilización, ojo, reciclaje y la reutilización. Desarrollo e implementación de tecnologías limpias. Ya por lo menos los celulares ya ahora no tienen baterías de litio se las encontraba uno cerca del río. Ahí mismo por la radio cultural yo recogí algunas baterías para irlas a botar. El problema es que no había un centro de acopio de baterías aquí en Turrialba, porque muchos que trataban de poner un centro de acopio lo que hacían era robarse la plata. Conocí uno, un empresario, caso mi papá, que se puso un centro de acopio y sus trabajadores lo que hacían era robarle el dinero para comprarse tenis caras y andar presumiendo con sus amigos y sus novias que tenían mucho dinero. Y realmente no hacían conciencia de la importancia que tenían esas pequeñas acciones para el ser humano, para todo el país, para todo Turrial. Promoción de la autosuficiencia regional, restauración de los ecosistemas dañados, reconocimiento de la importancia de la naturaleza para el bienestar humano, no es solamente para hacer un centro turístico y ganar mucho dinero, sino porque es importante. Planeamiento de las actividades humanas dentro del sistema natural que tienen leyes sin trastocar los mecanismos de funcionamiento de la naturaleza. Las leyes deben de ser creadas viendo a la naturaleza. Los retos que plantea el desarrollo sostenible. Aquí hay algunos retos importantes, globales, no solo turrialbeños. La superpoblación y las desigualdades. Eso será fácil apuntarlo en el examen, pero ¿cómo resolverlo? Eso es lo complicado, ¿verdad? ¿Cómo, cómo vamos a igualar personas aquí en Turrialba con personas que viven allá, por ejemplo, en Sinoli, en Siruri, allá metidos en la montaña, que teniendo que caminar 4 horas hasta un día o 2 días por medio de la naturaleza, culebras, serpientes, arañas, alacranes venenosos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a igualar esas poblaciones? El crecimiento, el incremento del efecto invernadero, y ahorita vemos a ver lo que es el cambio climático. El efecto invernadero tiene que ver con los gases de efecto invernadero, la producción del CO2, y a nosotros no nos preocupa ni nos interesa nada de eso. Como son gases, nosotros no lo vemos y no nos interesa. Y realmente estamos generando mucho CO2. La destrucción de la capa de ozono, y como es a 8 o varios kilómetros hacia arriba, no nos interesa porque no nos va a afectar en nuestra economía y no en nuestro estatus social, entonces no nos interesa. La humanización del paisaje. El problema es que hasta nuestras intrarrelaciones, recuerden, intra de la misma especie, hasta nuestras intrarrelaciones nos estamos deshumanizando. ¿Cómo vamos a humanizar el paisaje? Ya no nos interesa la problemática que tienen otras personas. Ya hasta matamos y no nos interesa. Vea lo que sucedió a este padre con esa chiquita, con esa bebé. Ya no le interesa a él el sufrimiento. Ahora, ¿cómo si nos estamos deshumanizando con nuestras intrarrelaciones? Ahora, con el paisaje, ¿qué podemos hacer? Entonces, hagamos conciencia. La preservación de la biodiversidad y la erosión, la desertificación y la destrucción de la selva. Ojo, ya hablamos de la desertificación, ¿verdad? En el anterior. Entonces, esto no es solamente para aprenderse en el examen. No, yo sé que en el examen les va a ir bien, porque esto es de mucha conciencia. Esta lección es para concientizar al mundo, por lo menos a la población turrialbeña, por lo menos a la población estudiantil de 11º año de CONET en Turrialba, por lo menos para concientizarla, que es importante
volver a ver estos retos y buscar las soluciones. A nivel local, el sistema productivo, súper importante para nosotros. Y eso es un reto eso es un reto del desarrollo sostenible. ¿Verdad? ¿Cómo incrementar el nivel productivo? Yo como docente luego le pido mucho a Dios y a la comunidad política que vuelvan a ver hacia Turrialba y hacia la producción, porque muchos estudiantes ven como futuro irse hacia la GAM, hacia el Valle Central, hacia San José, Cartago, Heredia, ¿verdad? Esos son la GAM, Paraíso, lo más. Es más, muchos jóvenes ven personas como muy cargas que trabajan en Paraíso y realmente eso es una problemática. Ustedes les preguntan a esas personas si están cansados de estar viajando a San José temprano o vivir en San José o en Cartago o en Paraíso. Es una problemática muy grande. Debemos de incrementar el sistema productivo aquí en Turrialba, traer más empresas, pero que sean sostenibles con el medio ambiente. ¿Verdad? Por ejemplo, la fábrica de bolas debemos de nosotros como trabajadores de ahí eh, ordenar a sus administradores que tengan políticas ambientales. El agua, que hay muchas personas que están racionalizando el agua por estos calores. Los residuos domésticos, ni para qué. Ya hoy en día se ve muchísimo, pero muchísimas personas que sacan sus basuras y hay muchos sonchos que están destruyendo. Ya no son los perros ni los gatos, son los sonchos. El suministro energético, hay mucha población, necesitamos, y toda requiere de energía. El sistema de transporte, ni para qué, ¿verdad? Buses.